Estaba sentada en la mesa de la cocina estudiando para mi examen de cálculo cuando mi madre entró con un sobre en la mano. No era cualquier sobre, era delgado, del tipo que normalmente significa malas noticias, y tenía el logo del MIT en la esquina superior izquierda. Antes de que pudiera siquiera extender la mano para tomarlo, ella lo abrió, leyó el contenido en silencio y luego me miró con esa expresión que había visto 1000 veces antes, esa mezcla de decepción y algo que se parecía peligrosamente a la satisfacción. «Rechazada», dijo, dejando la carta sobre la mesa. «Bueno, al menos ahora podemos ser realistas sobre tus opciones». Agarré la carta con manos temblorosas y leí las primeras líneas. «Lamentamos informarte». Mi corazón se hundió, pero algo no se sentía bien. El lenguaje era extraño, demasiado breve, y faltaba el sello oficial que había visto en otros correos del MIT. Doblé la carta y la guardé en mi mochila sin decir una palabra, porque en ese momento algo en mi interior me dijo que esto no era el final de la historia. Déjenme retroceder 6 meses al lugar donde realmente comenzó esta pesadilla, cuando solicité ingreso a 8 universidades de primer nivel y mi familia decidió que no tenía ninguna posibilidad en ninguna de ellas. Era mi último año de secundaria y había trabajado como una esclava durante 3 años para construir el expediente académico perfecto. Tenía un promedio de 4.0, había tomado cada clase AP que mi escuela ofrecía, era presidenta del club de robótica, voluntaria en un laboratorio de investigación local los fines de semana y había obtenido un puntaje de 1560 en el SAT. Había estudiado para ese examen durante un año completo, despertándome a las 5 de la mañana todos los días para practicar problemas de matemáticas y memorizar vocabulario antes de que el resto de la casa se despertara. Pagué la cuota del examen con mi propio dinero del trabajo de medio tiempo que tenía en una cafetería, porque cuando le pedí a mi padre que pagara por ello, me dijo que parecía una pérdida de dinero considerando que probablemente terminaría en la universidad estatal de todos modos. Mi hermano mayor, Daniel, había ido a la universidad estatal. Era un estudiante promedio, había obtenido un 1150 en el SAT y se había graduado con un título en Administración de Empresas después de 5 años porque reprobó algunas clases y tuvo que retomar. Mis padres estaban increíblemente orgullosos de él, tenían su foto de graduación enmarcada en la sala y mi madre la señalaba cada vez que venían visitas, contando la historia de cómo él era el primero en la familia en obtener un título universitario. Cuando yo mencionaba mis propios planes universitarios, mi padre decía, «Bueno, la universidad estatal fue suficientemente buena para Daniel», como si eso resolviera la conversación. Pero yo quería más que eso, no porque pensara que era mejor que Daniel, sino porque sabía lo que era capaz de lograr. Quería estudiar ingeniería en una universidad que me desafiara, que me empujara, que me rodeara de personas igual de apasionadas por la ciencia y la tecnología. Quería el MIT, quería Stanford, quería Caltech y sabía que necesitaría becas completas porque mis padres habían dejado muy claro que no iban a pagar por una universidad cara cuando había opciones perfectamente buenas más cerca de casa. Así que solicité ingreso en secreto. Bueno, no completamente en secreto, porque tenía que obtener transcripciones y cartas de recomendación, pero no les dije a mis padres a cuántas escuelas estaba aplicando ni cuáles eran. Les dije que estaba solicitando ingreso a la universidad estatal y tal vez a un par de otras escuelas como respaldo. Llené las solicitudes en la biblioteca después de la escuela, escribí mis ensayos en cuadernos durante el almuerzo y luego los transcribía en mi computadora tarde en la noche cuando todos estaban dormidos. Investigué becas completas basadas en mérito y me aseguré de solicitar solo a programas que ofrecieran ayuda financiera sustancial para estudiantes como yo, estudiantes con calificaciones excelentes, pero familias que no podían o no querían pagar. Solicité ingreso a 8 universidades: MIT, Stanford, Caltech, Carnegie Mellon, Georgia Tech, UC Berkeley, Princeton y la Universidad Estatal como mi opción de respaldo. Envié cada solicitud antes de las fechas límite de acción temprana y luego esperé.
Mientras tanto, mi familia continuó dejándome claro lo que pensaban sobre mis ambiciones. En acción de gracias, mi tía Rosa preguntó sobre mis planes universitarios frente a toda la familia extendida, y mi madre dijo: «Oh, probablemente irá a la universidad estatal como Daniel. Es una buena escuela y está cerca de casa». Mi prima Andrea, que estudiaba en una universidad privada pequeña, me dio una mirada de lástima y dijo: «Eso es inteligente. Las universidades caras están sobrevaloradas de todos modos». Sonreí y asentí, y dije que sí, probablemente tenía razón, y bajo la mesa apreté mis puños tan fuerte que mis uñas dejaron marcas en mis palmas. Mi hermano mayor, Daniel, estaba en casa para el Día de Acción de Gracias, y durante la cena empezó a hablar sobre cómo la Universidad Estatal tenía uno de los mejores programas de ingeniería en la región. No era cierto, lo había investigado. Su programa de ingeniería estaba clasificado en el puesto 87 nacional, pero nadie lo cuestionó. Mi padre dijo: «¿Ves? Hasta tienen ingeniería. No hay razón para que vayas a ningún otro lado». Yo dije: «El MIT está clasificado como el número 1 en ingeniería en el mundo». Y mi padre se rió y dijo: «Sí, y probablemente cuesta $100,000 al año. Sé realista, mija». Realista. Esa palabra me perseguía. Me la lanzaban cada vez que mencionaba algo que estuviera más allá de lo que ellos habían imaginado para mí. Cuando hablé sobre solicitar ingreso a escuelas competitivas, fui poco realista. Cuando mencioné becas, fui poco realista sobre mis posibilidades de obtenerlas. Cuando dije que quería trabajar en inteligencia artificial o robótica, fui poco realista sobre lo que las mujeres podían lograr en STEM. Realista significaba pequeño, significaba seguro, significaba conformarse con menos de lo que sabía que podía lograr. Diciembre llegó, y con él las decisiones de acción temprana. Había solicitado acción temprana al MIT y a Caltech, y se suponía que las decisiones saldrían a mediados del mes. Configuré una cuenta de correo electrónico separada que solo yo conocía, una que mi familia no podía acceder, y la revisaba compulsivamente. El 14 de diciembre recibí un correo del MIT. Estaba en mi habitación haciendo tarea cuando apareció la notificación en mi teléfono. Mis manos temblaban tanto que casi dejé caer el teléfono. Abrí el correo y vi las palabras «felicidades» y «admitido a la clase D», y tuve que leerlas 5 veces antes de que se sintieran reales. Luego vi la oferta de beca completa basada en mérito, $140,000 durante 4 años, cubriendo matrícula completa, alojamiento, comida y estipendio para libros. Me senté en el piso de mi habitación y lloré en silencio, presionando mi cara contra mis rodillas para ahogar el sonido. Había entrado al MIT, me habían dado una beca completa, no necesitaría un centavo de mis padres. Lo había logrado completamente sola, y era real y era mío. No se lo dije a nadie. Esa noche no, ni al día siguiente, ni al día siguiente de ese. Inicié sesión en el portal de aceptación y leí la carta una y otra vez, y tomé capturas de pantalla de todo, pero no dije una palabra. Me dije a mí misma que estaba esperando el momento adecuado, pero la verdad era que tenía miedo. Tenía miedo de que si se los decía, encontrarían alguna manera de arruinarlo, de hacerlo menos de lo que era, de convencerme de que no debería ir. 2 días después, recibí mi aceptación de Caltech, otra beca completa, esta de $120,000. 3 días después de eso, Carnegie Mellon, beca de mérito de $95,000. Estaba siendo aceptada en todas partes, con dinero, con honores, con todo lo que necesitaba para tener éxito. Y no podía decírselo a mi familia porque sabía que no lo celebrarían conmigo. El paquete de aceptación físico del MIT debía llegar por correo a fines de diciembre. Había estado rastreando el horario de entrega del correo durante semanas, planeando estar en casa cuando llegara para poder interceptarlo, pero ese día tuve que quedarme después de la escuela para una reunión del club de robótica que no podía perderse. Le dije a mi consejera escolar, la señora Henderson, lo que estaba pasando en casa, y ella se ofreció a recibir todo mi correo universitario en la escuela en el futuro. Pero para entonces ya era demasiado tarde.
El sobre del MIT llegó a mi casa ese día y mi madre lo recibió. Cuando llegué a casa, ella estaba sentada en la sala con mi padre y Daniel. El sobre del MIT estaba en la mesa de centro, pero no estaba sellado. Estaba abierto, obviamente leído, y junto a él había otro pedazo de papel que nunca había visto antes. Mi corazón comenzó a latir rápido. Mi madre me miró y dijo, «Tenemos que hablar». Me senté. Mi padre dijo, «¿Por qué solicitaste ingreso al MIT sin decirnos?». Yo dije, «Porque sabía que intentarían detenerme». Él dijo, «Bueno, no importa de todos modos, fuiste rechazada». Señaló el papel en la mesa. «Llegó la carta hoy». Recogí la carta. Era delgada, impresa en papel regular, y decía, «Lamentamos informarte que no podemos ofrecerte admisión a la clase de este año. La competencia fue excepcionalmente fuerte y recibimos muchas más solicitudes de estudiantes calificados de las que podíamos acomodar». Estaba firmada con un nombre que no reconocí y no tenía el membrete oficial del MIT ni ningún sello o marca de agua. Algo estaba mal. Yo había recibido mi aceptación por correo electrónico 2 semanas antes. Había visto el portal, había descargado la carta oficial. Esta no era real. Dije, ¿de dónde sacaron esto? Mi madre dijo, llegó por correo. Yo dije, no, no llegó. Esta no es una carta real del MIT. Mi padre dijo, ¿ahora vas a decirnos que no sabemos leer el correo? Daniel dijo, solo acéptalo, no entraste, no es el fin del mundo. Subí a mi habitación y cerré la puerta con seguro. Agarré mi laptop y me conecté al portal del MIT. Ahí estaba, mi carta de aceptación, mi oferta de beca, mi asignación de dormitorio preliminar, todo. Tomé capturas de pantalla de todo y las imprimí usando la impresora inalámbrica de la casa. Luego busqué en Google ejemplos de cartas de rechazo del MIT. La que mis padres me habían mostrado no coincidía con el formato. Las palabras estaban mal, el espaciado estaba mal, no había código de referencia del solicitante ni fecha oficial del MIT. Algo estaba mal. Yo había recibido mi aceptación por correo electrónico 2 semanas antes. Había visto el portal. Había descargado la carta oficial. Esta no era real. Dije, ¿de dónde sacaron esto? Mi madre dijo, llegó por correo. Yo dije, no, no llegó. Esta no es una carta real del MIT. Mi padre dijo, ¿ahora vas a decirnos que no sabemos leer el correo? Daniel dijo, solo acéptalo, no entraste, no es el fin del mundo. Subí a mi habitación y cerré la puerta con seguro. Agarré mi laptop y me conecté al portal del MIT. Ahí estaba, mi carta de aceptación, mi oferta de beca, mi asignación de dormitorio preliminar, todo. Tomé capturas de pantalla de todo y las imprimí usando la impresora inalámbrica de la casa. Luego busqué en Google ejemplos de cartas de rechazo del MIT. La que mis padres me habían mostrado no coincidía con el formato. Las palabras estaban mal, el espaciado estaba mal, no había código de referencia del solicitante ni fecha oficial del MIT. Algo estaba mal. Yo había recibido mi aceptación por correo electrónico 2 semanas antes. Había visto el portal. Había descargado la carta oficial. Esta no era real. Dije, ¿de dónde sacaron esto? Mi madre dijo, llegó por correo. Yo dije, no, no llegó. Esta no es una carta real del MIT. Mi padre dijo, ¿ahora vas a decirnos que no sabemos leer el correo? Daniel dijo, solo acéptalo, no entraste, no es el fin del mundo. Subí a mi habitación y cerré la puerta con seguro. Agarré mi laptop y me conecté al portal del MIT. Ahí estaba, mi carta de aceptación, mi oferta de beca, mi asignación de dormitorio preliminar, todo. Tomé capturas de pantalla de todo y las imprimí usando la impresora inalámbrica de la casa. Luego busqué en Google ejemplos de cartas de rechazo del MIT. La que mis padres me habían mostrado no coincidía con el formato. Las palabras estaban mal, el espaciado estaba mal, no había código de referencia del solicitante ni fecha oficial del MIT. Algo estaba mal. Yo había recibido mi aceptación por correo electrónico 2 semanas antes. Había visto el portal. Había descargado la carta oficial. Esta no era real. Dije, ¿de dónde sacaron esto? Mi madre dijo, llegó por correo.
Yo dije, no, no llegó. Esta no es una carta real del MIT. Mi padre dijo, ¿ahora vas a decirnos que no sabemos leer el correo? Daniel dijo, solo acéptalo. No entraste. No es el fin del mundo. Subí a mi habitación y cerré la puerta con seguro. Agarré mi laptop y me conecté al portal del MIT. Ahí estaba, mi carta de aceptación, mi oferta de beca, mi asignación de dormitorio preliminar, todo. Tomé capturas de pantalla de todo y las imprimí usando la impresora inalámbrica de la casa. Luego busqué en Google ejemplos de cartas de rechazo del MIT. La que mis padres me habían mostrado no coincidía con el formato. Las palabras estaban mal, el espaciado estaba mal, no había código de referencia del solicitante ni fecha oficial del MIT. Algo estaba mal. Yo había recibido mi aceptación por correo electrónico 2 semanas antes. Había visto el portal, había descargado la carta oficial. Esta no era real. Dije, ¿de dónde sacaron esto? Mi madre dijo, llegó por correo. Yo dije, no, no llegó. Esta no es una carta real del MIT. Mi padre dijo, ¿ahora vas a decirnos que no sabemos leer el correo? Daniel dijo, solo acéptalo. No entraste, no es el fin del mundo. Subí a mi habitación y cerré la puerta con seguro. Agarré mi laptop y me conecté al portal del MIT. Ahí estaba, mi carta de aceptación, mi oferta de beca, mi asignación de dormitorio preliminar, todo. Tomé capturas de pantalla de todo y las imprimí usando la impresora inalámbrica de la casa. Luego busqué en Google ejemplos de cartas de rechazo del MIT. La que mis padres me habían mostrado no coincidía con el formato. Las palabras estaban mal, el espaciado estaba mal, no había código de referencia del solicitante ni fecha oficial del MIT. Algo estaba mal. Yo había recibido mi aceptación por correo electrónico 2 semanas antes. Había visto el portal. Había descargado la carta oficial. Esta no era real. Dije, ¿de dónde sacaron esto? Mi madre dijo, llegó por correo. Yo dije, no, no llegó. Esta no es una carta real del MIT. Mi padre dijo, ¿ahora vas a decirnos que no sabemos leer el correo? Daniel dijo, solo acéptalo. No entraste. No es el fin del mundo. Subí a mi habitación y cerré la puerta con seguro. Agarré mi laptop y me conecté al portal del MIT. Ahí estaba, mi carta de aceptación, mi oferta de beca, mi asignación de dormitorio preliminar, todo. Tomé capturas de pantalla de todo y las imprimí usando la impresora inalámbrica de la casa. Luego busqué en Google ejemplos de cartas de rechazo del MIT. La que mis padres me habían mostrado no coincidía con el formato. Las palabras estaban mal, el espaciado estaba mal, no había código de referencia del solicitante ni fecha oficial del MIT. Algo estaba mal. Yo había recibido mi aceptación por correo electrónico 2 semanas antes. Había visto el portal. Había descargado la carta oficial. Esta no era real. Dije, ¿de dónde sacaron esto? Mi madre dijo, llegó por correo. Yo dije, no, no llegó. Esta no es una carta real del MIT. Mi padre dijo, ¿ahora vas a decirnos que no sabemos leer el correo? Daniel dijo, solo acéptalo. No entraste. No es el fin del mundo. Subí a mi habitación y cerré la puerta con seguro. Agarré mi laptop y me conecté al portal del MIT. Ahí estaba, mi carta de aceptación, mi oferta de beca, mi asignación de dormitorio preliminar, todo. Tomé capturas de pantalla de todo y las imprimí usando la impresora inalámbrica de la casa. Luego busqué en Google ejemplos de cartas de rechazo del MIT. La que mis padres me habían mostrado no coincidía con el formato. Las palabras estaban mal, el espaciado estaba mal, no había código de referencia de... La única carta de rechazo era la falsa que mi familia había fabricado. Le conté a la señora Henderson sobre las otras aceptaciones. Ella lloró. Literalmente tuvo lágrimas en sus ojos, y me abrazó y me dijo que era una de las estudiantes más fuertes y resilientes que había conocido. Esa validación significó más para mí que cualquier cosa que mi familia podría haber dicho. En abril, tuve que tomar mi decisión final. Había elegido el MIT desde el principio,
pero miré todas mis opciones una vez más, comparé los programas, hablé con estudiantes actuales y profesores. El MIT era perfecto. Su programa de ingeniería robótica era exactamente lo que quería. Su cultura enfatizaba la colaboración sobre la competencia. Su compromiso con la diversidad en STEM significaba que habría otros estudiantes como yo, estudiantes que habían tenido que luchar por cada oportunidad. Acepté oficialmente mi admisión al MIT el 1 de mayo. Pagué mi depósito con mi propio dinero, llené todos los formularios de vivienda y matriculación yo sola. La señora Henderson me ayudó a navegar por la documentación de ayuda financiera y el MIT fue increíblemente servicial porque les expliqué mi situación familiar. Me asignaron un consejero estudiantil que había pasado por algo similar y me aseguraron que tenían recursos para estudiantes cuyas familias no los apoyaban. Me gradué de la secundaria como mejor alumna de mi clase. Di el discurso de despedida en la ceremonia de graduación. Mis padres vinieron, se sentaron en la parte de atrás y se fueron inmediatamente después de que terminé de hablar. No me felicitaron, no tomaron fotos, simplemente se fueron. Después de la ceremonia, la señora Henderson me llevó a cenar. Me dijo que había sido una maestra durante 22 años y que yo era una de las estudiantes más excepcionales que había conocido. No solo por mis logros académicos, sino por mi fuerza de carácter. Me dijo que iba a hacer cosas increíbles. Lloré en ese restaurante, lloré de alivio y gratitud, y agotamiento, porque finalmente alguien veía quién era realmente, y celebraba eso en lugar de intentar apagarlo. En agosto, empaqué todo lo que poseía en 2 maletas grandes. Mi padre se ofreció a llevarme al aeropuerto, y la oferta me sorprendió tanto que acepté. El viaje fue silencioso durante los primeros 20 minutos. Luego, en un semáforo en rojo, él dijo, «Tu madre y yo hicimos lo que pensamos que era correcto». Yo dije, falsificar una carta de rechazo universitaria no es hacer lo correcto, es manipulación, es abuso. Él se estremeció ante la palabra abuso. No queríamos hacerte daño, queríamos mantenerte a salvo. Yo dije, ¿segura de qué? ¿Del éxito? ¿De llegar a ser más de lo que ustedes imaginaron? ¿De probar que las mujeres pueden hacer lo que los hombres hacen? ¿Que las hijas pueden superar a los hijos? Mi voz se quebró. Me tenían tanto miedo que trataron de destruir mi futuro. Él no dijo nada más durante el resto del viaje. En la zona de salidas, ayudó a sacar mis maletas del carro. Luego dijo, «Espero que sepas que siempre quisimos lo mejor para ti». Yo dije, «Espero que algún día comprendan que lo mejor para mí nunca fue ser pequeña para que ustedes pudieran sentirse cómodos». Tomé mis maletas y entré al aeropuerto sin mirar atrás. El MIT fue transformador. Estaba rodeada de personas que celebraban la inteligencia en lugar de sentirse amenazadas por ella. Hice amigos que entendían lo que era venir de familias que no lo comprendían. Tomé clases que me desafiaron de formas que había estado anhelando. Me uní a un laboratorio de investigación en mi primer año y comencé a trabajar en proyectos de inteligencia artificial y aprendizaje automático. Por primera vez en mi vida no tuve que esconderme ni hacerme pequeña, ni pretender ser menos de lo que era. Llamaba a casa una vez al mes, porque se sentía como la cosa correcta, pero las conversaciones siempre eran tensas. Mi madre me preguntaba cómo estaban mis clases, y yo decía que estaban bien, y ella me contaba sobre algo que Daniel estaba haciendo, y ambas pretendíamos que todo estaba bien. Daniel se casó durante mi segundo año. Fui invitada a la boda, pero decliné. Dije que tenía exámenes finales, lo cual era cierto, pero la verdad más profunda era que no podía sentarme en una iglesia y celebrar a alguien que ayudó a falsificar un documento diseñado para destruir mis sueños. Mi madre me llamó después de la boda y me dijo que la había avergonzado frente a toda la familia. No me disculpé.
Mi segundo año, gané una prestigiosa beca de investigación de verano de la National Science Foundation. Trabajé en un laboratorio con investigadores graduados en sistemas robóticos autónomos. Mi tercer año, copubliqué mi primer artículo en una revista revisada por pares. Mi cuarto año, fui aceptada en el programa de doctorado del MIT con financiación completa, una beca de investigación y un estipendio de $52,000 al año. Gradué con honores, summa cum laude, miembro de Phi Beta Kappa. Mis padres vinieron a la graduación. Fue la primera vez que visitaban el campus. Caminaron por el campus mirando los edificios, los laboratorios, los dormitorios, como si finalmente se estuvieran dando cuenta de lo que yo había estado tratando de decirles durante todos esos años. Después de la ceremonia, mi madre me abrazó y me dijo que estaba orgullosa de mí. Yo dije, gracias, pero las palabras se sintieron huecas. Ella estaba orgullosa ahora que era seguro estarlo, ahora que había tenido éxito a pesar de sus intentos de detenerme. ¿Dónde estaba ese orgullo cuando lo necesitaba? Cuando yo era solo una adolescente con grandes sueños y ningún apoyo. Me mudé directamente del pregrado al doctorado sin tomar ni un solo día libre. Mi investigación de doctorado se centró en interfaces cerebro-computadora y prótesis robóticas. Trabajé con un equipo increíble de investigadores y nuestra investigación condujo a avances en cómo las prótesis pueden responder a señales neurales. Publiqué 6 artículos durante mi doctorado. Presenté en conferencias internacionales, gané becas y premios. 5 años después, defendí mi disertación con honores. El día de mi defensa, mis padres preguntaron si podían asistir. Les dije que no. Les dije que ese momento era mío, que lo había ganado sin su ayuda y sin su creencia en mí, y que no iban a estar ahí para presenciarlo ahora que era conveniente para ellos. Mi madre lloró al teléfono. Mi padre dijo que estaba siendo cruel. Yo colgué. La señora Henderson vino a mi defensa. Voló desde California a Massachusetts solo para estar ahí. Después de que terminé mi presentación y mi comité me felicitó, me abrazó y me dijo que sabía que harías esto, siempre lo supe. Esa fue la validación que necesitaba, de alguien que me había apoyado cuando más lo necesitaba. Fui reclutada por una importante empresa de tecnología antes incluso de terminar mi doctorado. Me ofrecieron un puesto como investigadora científica senior con un salario inicial de $215,000 al año, beneficios completos, opciones sobre acciones y un bono por firmar de $50,000. Acepté. No le dije a mi familia sobre el trabajo hasta después de haber comenzado. Cuando finalmente lo mencioné durante una de nuestras llamadas telefónicas ocasionales, mi padre preguntó cuánto pagaba. Se lo dije. Hubo una larga pausa, y luego él dijo, Eso es más de lo que yo ganaré en mi vida. Yo dije, lo sé. Él dijo, Daniel y su esposa están luchando financieramente en este momento. Él está pensando en volver a la escuela, pero no pueden pagarlo. Tú podrías ayudarlos. Yo dije, Daniel me ayudó a falsificar un documento universitario diseñado para evitar que fuera al MIT. ¿Por qué diablos pensarías que lo ayudaría ahora? Mi padre dijo, eso fue hace años. Necesitas superarlo. Es familia. Yo dije, la familia no sabotea los sueños de los demás. La familia no miente y manipula y trata de hacer que fracases porque tu éxito los hace sentir incómodos. Ustedes no fueron familia para mí cuando importaba. No voy a fingir que lo son ahora. Colgué. No hablé con ellos durante 12 años después de eso. Compré mi propia casa 3 años después de comenzar mi trabajo. Un lugar hermoso con un estudio en casa, un garaje donde podía trabajar en proyectos personales de robótica y suficiente espacio para todo el equipo que siempre había querido. No invité a mi familia a verla. Publiqué una foto en las redes sociales y mi madre comentó, «¡Qué hermosa, mija!». No respondí. Mi investigación en mi trabajo condujo a 2 patentes. Dirigí un equipo de ingenieros en el desarrollo de un nuevo sistema de prótesis que se convirtió en el estándar de la industria.
Fui presentada en revistas de tecnología, invitada a hablar en conferencias, reconocida como una de las 30 menores de 30 en robótica por Forbes. Construí una carrera que había soñado como una adolescente que se escondía en la biblioteca de su escuela llenando solicitudes universitarias en secreto. Daniel finalmente me llamó, unos 7 años después de que me fui a la universidad. Dijo que necesitaba disculparse. Dijo que había estado en terapia, trabajando en algunas cosas, y su terapeuta le había sugerido que se pusiera en contacto. Dijo: «Lo que hice con esa carta fue imperdonable. Ayudé a mamá y papá a intentar destruir tu futuro porque tenía celos de ti. Siempre has sido más inteligente que yo, más impulsada, más exitosa, y en lugar de estar orgulloso de mi hermana pequeña, traté de arrastrarte hacia abajo. Lo siento». Era la primera vez que alguien en mi familia había dado una disculpa real, una que reconocía el daño completo de lo que habían hecho. Yo dije: «Gracias por disculparte. Significa algo que finalmente lo comprendas». Él dijo: «¿Hay alguna forma de que podamos reconstruir esto? No estoy pidiendo que finjamos que nada sucedió, solo quisiera conocer a mi hermana de nuevo». Pensé en ello. Pensé en la chica de 17 años a quien le habían mentido por las personas que se suponía debían amarla. Pensé en todos los años de silencio y distancia, todos los logros que celebré sola porque no tenía familia que los celebrara conmigo. Pensé en lo cansada que estaba de cargar con ira. Yo dije: «Podemos intentarlo, pero tienes que entender que no volverá a ser lo que era. Tal vez construyamos algo nuevo, tal vez no, pero no voy a fingir que todo está bien cuando no lo está». Él dijo: «Entiendo». Empezamos lentamente, mensajes de texto ocasionales, una llamada telefónica cada pocos meses. Un año después, finalmente nos reunimos para tomar un café cuando estaba en la ciudad. Fue incómodo, pero fue honesto. No fingimos, solo hablamos como dos adultos que alguna vez eran hermanos y que estaban tratando de averiguar si todavía podían ser algo el uno para el otro. Mis padres nunca se disculparon, ni una sola vez. Ahora están jubilados y todavía le cuentan a la gente sobre su hija que trabaja en robótica para una importante empresa de tecnología. Han reescrito la historia en sus mentes, se han convencido de que siempre me apoyaron, de que siempre supieron que tendría éxito. Cuando vienen a visitarme, como es raro, miran mi casa y mis premios y mis publicaciones, y mi madre dice cosas como: «Siempre supimos que eras especial». No la corrijo, ya no tengo la energía, pero tampoco les he perdonado. El perdón es algo que se gana, no algo que se bebe automáticamente porque alguien comparte tu ADN. Ellos trataron de robarme mi futuro, y aunque no lo lograron, el daño de ese intento todavía vive en mí. He hecho las paces con eso. He construido una vida increíble, una carrera que amo, amistades que me sostienen. Ya no necesito su validación porque construí mi propia validez. A veces pienso en esa chica sentada en la mesa de la cocina, sosteniendo una carta de rechazo falsa, sabiendo en su instinto que algo estaba mal. Pienso en lo asustada que estaba, lo sola que se sentía, lo convencida que estaba de que más bien su familia tenía razón y estaba apuntando demasiado alto. Y luego pienso en el portal del MIT, en las palabras «Felicidades, has sido admitida», en las 8 aceptaciones universitarias, en el total de $800,000 en ofertas de becas que probaron mi valor en términos que no podían refutar. El diploma del MIT en mi pared, el certificado de doctorado a su lado, las patentes con mi nombre, los artículos de investigación, la oferta de trabajo, la casa, la carrera, la vida que construí ladrillo a ladrillo mientras ellos observaban y esperaban que fracasara. No fracasé, ni siquiera me tropecé, corrí hacia el futuro que me dijeron que no podía tener y lo reclamé con ambas manos y nunca miré atrás. La niña que solía esconder sus libros de preparación para el SAT dentro de libros de cocina ya no existe.
Creció hasta convertirse en alguien que no necesita esconderse, alguien que ocupa espacio sin disculparse, alguien que sabe exactamente de lo que es capaz porque se lo demostró a sí misma cuando nadie más lo hizo. Me dijeron que fui rechazada. La universidad disectió y resultó que la universidad tenía razón. Fui aceptada, con honores, con financiación, con cada oportunidad que había soñado y más, y cuando finalmente me paré en ese campus, cuando finalmente caminé por esas aulas, cuando finalmente me convertí en la ingeniera y científica que siempre supe que podía ser, no fue en contra de mi familia. Fue porque me negué a dejar que definieran quién era yo. Esa carta de rechazo falsa todavía está en mi escritorio, enmarcada junto a mi carta de aceptación real. Es un recordatorio, no de lo que casi perdí, sino de lo que gané, la fuerza para confiar en mí misma cuando nadie más lo hacía, el coraje para luchar por mis sueños cuando todos a mi alrededor trataban de aplastarlos, y el conocimiento absoluto e inquebrantable de que mi futuro nunca estuvo en sus manos. Siempre fue mío, y siempre lo será.